Buenos días a todos, le agradecemos su asistencia. Hemos tenido una gran convocatoria. La siguiente, comenzamos entonces ahora nuestro webinar. El webinar de hoy de Geoestima se enmarca en un ciclo de webinar que tendremos en lo que continúa el año, y el de hoy se llama Definición de dominios de alteración utilizando técnicas de Machine Learning aplicadas en depósitos de oro epitermal, sus aplicaciones a estimación y geometalurgia. Siguiente. Les presentaré la agenda de hoy, donde haremos una breve presentación de Geoestima para la gente que no nos conoce, sepa un poco más de nosotros. Después viene nuestro webinar, que es definición de dominios de alteración utilizando técnicas de Machine Learning aplicadas a depósitos de oro epitermal. Y al final tendremos una sesión de preguntas y comentarios. Ustedes desde ya pueden ir haciendo sus preguntas en el lado derecho de su pantalla. Hay un sector donde dice preguntas y las pueden ir anotando. La siguiente. Geoestima, nuestros servicios. Tenemos modelo geológico 3D, recursos minerales, geometalurgia, due diligence y auditorías, geología de mina, todo lo que tiene relacionado con ore control e implementaciones tecnológicas. La siguiente. Geoestima, un poco de nuestra historia. Ya llevamos 7 años en el mercado, alrededor de 48.000 horas de consultoría, más de 144 proyectos desarrollados entre la gran y mediana minería, exploración, también trabajos con inversionistas. Tenemos oficinas acá en Santiago, pero realizamos trabajo para más de 11 países. ¿Cómo se distribuyen nuestros tipos de trabajo? Alrededor de un 60% de recursos minerales y un 36% de geometalurgia. A lo largo del tiempo nos hemos ido diversificando. Comenzamos en el 2013 trabajando en pórfidos cupríferos para la gran minería y hoy involucrado con otros tipos de depósitos, como skarn, IOSG, SEDEX, bueno, pórfidos y carbón. Y también nos hemos ido diversificando hacia otros commodities, como fierro, litio y oro. Y en oro también hemos realizado trabajos con oro epitermal, oro orogénico, oro aluvial y también con pórfidos de oro. La siguiente. Saludamos muy cordialmente a todos nuestros clientes, que muchos de ellos están conectados ahora, y mencionamos quiénes son nuestros clientes principales. Antofagasta Minerals, Antamina, Hatch, Mineros, Coyahuasi, Minesa, Minera San Cristóbal, Mantos Copper, Anglo American, Minería Activa, Exploraciones Mineras, Codelco. La siguiente. Como les mencionaba, estamos presentes en más de 11 países, bueno, en América, también algunos trabajos en África, Australia, y estamos celebrando un nuevo contrato que se cerró ayer en España, así que estamos muy felices con eso. La siguiente. Nuestro equipo de trabajo. Hay que decir que está conformado por un 100% de geólogos, con Orlando Rojas, nuestro principal. Después está Rodrigo Barra, senior, nuestro consultor senior, igual que Francisco Farías y José Soto, que también son consultores, consultores senior. Y está Sergio Salinas y Javier Olivares, que son nuestros geólogos consultores. La siguiente. Y nos vamos ahora de lleno a nuestro webinar de hoy, donde el presentador o expositor es Orlando Rojas. Orlando es geólogo de la Universidad de Chile y geoestadístico de l'École des Mines de París. Tiene 27 años de experiencia en minería y geología, con especialización en evaluación de recursos minerales, geometalurgia y geoestadística.
Él es persona competente, registrado en el AUSMIN, AIG y de la Comisión Minera de Chile. La siguiente. Y agradeciendo una vez más la participación de todos, comenzamos con el webinar de hoy, llamado Dominios de alteración con técnicas de Machine Learning aplicada a depósitos de oro epitermal. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, Orlando Rojas habla por acá. Primero que nada, darles las gracias por el interés en participar en esta exposición y esperemos que el resultado de esta esté de acuerdo con sus expectativas. Bueno, como introducción, vamos a presentar un caso de estudio realizado en un depósito epitermal de alta sulfuración que está ubicado en los Andes de Colombia. El proyecto se encuentra en una etapa de prefactibilidad, tiene contenidos de oro sobre los 12 millones de onzas como recursos minerales. En particular en este proyecto la información de geociencia es abundante y de alta calidad. Y muchos de los contenidos y material de este webinar están basados en un paper que se titula Alteración y especiación del modelo Soto Norte, que fue presentado en el Procemin 2019 en Santiago de Chile. Bueno, los objetivos de este estudio es presentar un caso de estudio donde se combinan técnicas tradicionales de la geociencia con las del data mining, con el propósito principal de definir los dominios geológicos. Los objetivos específicos es resumir la importancia de la correcta definición de los dominios en geociencias, mostrar cómo se aplicó un algoritmo de agrupamiento a la data del proyecto para definir los dominios en el depósito. Queremos presentarle a ustedes un resumen de los pasos de esta implementación y, por supuesto, mostrar los resultados de este proceso. Los tópicos que vamos a presentar, primero vamos a tener una conversación sobre las agrupaciones e interrelaciones de los datos, los dominios geociencias, que es como lo hacemos de manera tradicional los geocientistas, y las agrupaciones con Machine Learning. Posteriormente hablaremos del depósito, hablaremos de la base de datos multivariable que existe, mostraremos el proceso de agrupaciones con K-means aplicado al proyecto y cómo se implementó y los resultados. Bueno, la definición de los dominios es una tarea fundamental a la hora de construir modelos predictivos, ya sea para geotecnia, evaluación de recursos minerales o geometalurgia. En geociencia entendemos como un dominio un conjunto de unidades geológicas con litológicas de alteración hidrotermal, tipo de mineralización, que poseen características similares. Por ejemplo, densidad, mineralogía, contenidos de metales, competencia física. Estadísticamente, los valores medidos en un dominio se comportan como distribuciones unimodales. Esa es como una regla no escrita, pero generalmente cuando un dominio consideramos que el dominio está bien definido, la variable que estamos midiendo en ese dominio debería comportarse como una distribución unimodal. En geotecnia, por ejemplo, usualmente los dominios son la primera definición relevante a la hora de clasificar las competencias del macizo rocoso. En geotecnia consideramos la estructura, la litología, la alteración, como base, por ejemplo, de los modelos de compresión uniaxial, triaxial, para modelos de abrasión y posteriormente para realizar las clasificaciones del macizo rocoso utilizando algunos de los criterios comúnmente usados como Beniansky o Laucher. En el caso de la estimación de los recursos minerales, la correcta definición de los dominios en el proceso de estimación de los grados, tenores o leyes es fundamental, debido a que
si se garantiza que ciertas propiedades específicas existen en nuestro dominio, por ejemplo, la estacionariedad, va a ser posible que apliquemos correctamente los modelos geoestadísticos en el proceso de interpolación de los grados. En particular, la geometalurgia, que es una disciplina relativamente nueva, el propósito fundamental de la geometalurgia es poder llevar a un modelo de bloques, por ejemplo, de un depósito mineral, los parámetros de tratamiento, recuperación, calidad de concentrado, porcentaje sólido, etc. La geometalurgia requiere de mayor detalle de la caracterización geológica e incorpora en el análisis los resultados de las pruebas metalúrgicas. El mayor grado de caracterización geológica es solo posible si nosotros contamos con modelos mineralógicos detallados de la mineralogía que constituye la mena y la ganga de nuestros dominios. Esto conlleva que se debe complementar la data que tradicionalmente capturamos a través de logueo o mapeo geológico en terreno con estudios mineralógicos de laboratorio. Por ejemplo, hoy son muy usados en geometalurgia las caracterizaciones por ChemScan, petrografía, calcografía, difractometría, rayos X, las caracterizaciones geoquímicas, ya sea con digestión parcial o con digestión total, o también en el último tiempo para ciertas especies mineralógicas más complejas de filosilicatos, la espectrometría de infrarrojo. Respecto a las pruebas metalúrgicas, es relevante que para cada parámetro que se quiere modelar se tenga un riguroso estándar de laboratorio y un adecuado resumen de los resultados de los test metalúrgicos. La geometalurgia en realidad es un conjunto de parámetros o variables que suelen ser el input de los modelos metalúrgicos. Y así nos encontramos, por ejemplo, que en la definición de dominio nos tenemos que hacer cargo de la mineralogía y de los dominios, por ejemplo, para poder nosotros hacer modelos predictivos del Bond-Wear Index, si es que el A+B, que es un parámetro usado para predecir la respuesta metalúrgica en un molino SAC, el SAP Power Index, que es otro parámetro similar al anterior, pero tiene otra metodología. El S1E es un parámetro utilizado para definir la combinación de materiales en rodillos, y flotación, recuperación primaria de los elementos de interés, masa recuperada. Después tenemos los parámetros relativos a relaves o relaveras, como velocidad de sedimentación, parámetros de rheología, y también en aquellos procesos de lixiviación necesitamos modelar extracciones, consumos y percolabilidad en nuestros modelos. Es decir, la geometalurgia nos abre, nos exige la definición de los dominios mucho mayor detalle y nos incorpora mucho mayor número de variables o parámetros que debemos hacernos cargos para nuestros modelos. Acá les presento, por ejemplo, un ejemplo de un modelo de geometalúrgico que combina la especiación mineralógica que ha sido llevada bloque a bloque del depósito. A la izquierda, por ejemplo, vemos los modelos mineralógicos para minerales como el feldespato potásico, la biotita, la sericita, la pirita, y esto se suma a resultados de pruebas metalúrgicas. Aquí en este ejemplo tenemos las distribuciones expresadas en estos gráficos de caja para cada dominio de recuperaciones de oro en un proceso de flotación. Es decir, con lo anterior,
nosotros hoy día en una integración de data que se nos exige aún mayor detalle en nuestros modelos predictivos, implica que tenemos que incorporar mucho más información, mucho más datos, y aquí entonces empezamos nosotros como geocientistas a mirar al data mining, mirar las herramientas que existen ahí para poder ayudarnos en el procesamiento de estos datos. Ahora les quisiera presentar de forma concisa cómo el data mining agrupa datos de distinto tipo. El data mining es extremadamente un campo enorme de algoritmos, pero dentro de estos algoritmos existen los algoritmos de clasificación que tienen estas aplicaciones que requieren particionar los datos dentro de grupos intuitivamente similares. Esa frase, por ejemplo, que está tomada de un libro de data mining, es muy similar a lo que nosotros queremos hacer cuando definimos un dominio en geociencia. El particionamiento de un número grande de datos en un grupo pequeño ayuda en gran forma a resumir la data y al entendimiento de esta. Esto tiene una gran variedad de aplicaciones en data mining y quizás una frase relevante es que este tipo de algoritmos, dado un conjunto de datos, nosotros los dividimos en grupos que contengan datos con características muy similares. La definición anterior es la base del desarrollo de una serie de otros modelos que son aplicados con este mismo propósito. Por ejemplo, en los algoritmos de agrupamiento en data mining nos permiten resumir la data extrayendo de manera concisa la información relevante de esta data. En aplicaciones, por ejemplo, de mercado, segmentación de consumidores, permite analizar el comportamiento comunes de grupos de clientes similares. En el análisis, por ejemplo, de las redes sociales, los datos de la red se agrupan por relaciones de vinculación a grupos similares de amigos, comunidades. Y también estas agrupaciones se aplican a otro número importante de problemáticas. Muchas veces el agrupamiento en data mining es parte de una serie de otros algoritmos de minería de datos que necesitan de este tipo de algoritmos. En la parte derecha de la presentación, solamente esquemáticamente cómo los algoritmos de agrupamiento van generando distintos grupos que tienen afinidades entre ellos. Quisiera yo introducirlos a quienes vienen del mundo de la geociencia, probablemente para aquellos que están familiarizados con el data mining, esto no es una novedad, pero uno de los algoritmos de clasificación más utilizados en data mining el día de hoy es el K-means, es un algoritmo de clasificación. Este es un algoritmo que la suma de los cuadrados de las distancias euclidianas de los puntos a otro punto, que aquí es llamado representativo, es utilizada para cuantificar una función de agrupamiento objetiva, que es la que está ahí mostrada, y una función de distancia. Aquí el valor absoluto representa la norma P. La norma P se conoce como la distancia más común utilizada en datos multidimensionales. Y esta expresión de distancia puede verse como el error al cuadrado de aproximar los puntos de datos a un representante más cercano. El representante más cercano lo podemos entender como nodos dentro de nuestro espacio dimensional y nodos que podrían convertirse en el centroide de estos grupos que estamos buscando modelar. Por lo tanto, el objetivo principal del algoritmo es minimizar esta función de distancia o función de error para así ir identificando aquellos puntos en el espacio dimensional que sean capaces de concentrar mayor cantidad de datos de la data que estamos analizando. Bueno, a continuación le voy a presentar
una aplicación del K-means a un conjunto de datos geoquímicos como un caso de estudio. Primero voy a hablar brevemente de la descripción de este depósito. Este es un depósito de oro epitermal de alta sulfuración, donde la mineralización está hospedada en un conjunto de estructuras tipo betas. Aquí los geólogos del proyecto han modelado más de 160 estructuras mineralizadas. Es un modelo bastante detallado, bastante complejo también. El oro en este depósito se encuentra libre o asociado a pirita en una proporción 40-60. Ese es un dato bastante importante en términos de geometalurgia. La pirita, por el tipo de depósito, es un mineral de ganga abundante. También existe otro tipo de mineralizaciones de plata, por ejemplo, más polimetálica, que son distintas fases dentro de las mismas estructuras que van definiendo distintas asociaciones mineralógicas, tanto mena y ganga. Y los minerales de ganga se relacionan a estas diferentes fases de alteración, siendo de mayor a menor relevancia los que siguen. El cuarzo con diferentes texturas, la lunita, la muscovita, la pirita, la hilita, la goerceicita, la adularia, clorita, caurinita y jarosita. La base de datos con la cual hemos trabajado es una base de datos robusta, bien lograda, con alto estándar en la toma de las muestras, en el control de calidad, etcétera. Esta incluye análisis geoquímico, difractometría de rayos X cuantitativos, espectrometría de infrarrojo. Por ejemplo, hay 772 análisis por ICP, con digestión ácida, con digestión con agua regia. También hay análisis de 106 difractometría de rayos X cuantitativo, y hay una importante información de geoquímica de roca total. Esta información, por ejemplo, ha sido considerada para generar modelos de especiación mineralógica, que será el tema que vamos a presentar en nuestro próximo webinar, donde vamos a mostrar cómo tomamos esta data para generar modelos de especiación ocupando modelos multivariables. Bueno, en nuestro caso de estudio, el flujo de trabajo ha sido entonces considerar de la base de datos la información de multielementos ICP, se ha agrupado con estas herramientas de Machine Learning. Se han definido dominios de minerales de mena y de ganga, y finalmente estos dominios han sido modelados en 3D en el modelo geológico. Del total de estructuras en el depósito, hay dos que concentran el 70% de las onzas del recurso total. Por lo mismo, se decidió concentrar este trabajo en estas dos estructuras, con el objetivo de definir dominios o subdominios en cada una de ellas. La primera aplicación de esta herramienta se realizó, como ya mencioné anteriormente, con esta data ICP, que es una data compuesta de 36 elementos en más de 6.000 muestras. En términos de flujo de trabajo, procedimiento ya para el agrupamiento, se hace una importación de la data a algún software adecuado, o a un código en Python, por ejemplo. Después viene un proceso de limpiar la data. Limpiar la data en data mining es considerada una etapa relevante, porque debemos decidir, por ejemplo, qué haremos con aquellos datos, con aquellas muestras que no tienen datos o tienen datos en algunos elementos y en otros no, cómo los vamos a procesar. También en esta etapa podemos nosotros decidir qué variables creemos que no aportan mayormente en la definición de los agrupamientos.
Posteriormente, una vez que hemos limpiado la data, hacemos una normalización de la data. Esto consiste en poder poner todos los elementos, por ejemplo, en este caso de nuestra data geoquímica, en una escala equivalente, es decir, llevamos todos los valores entre 0 y 1 para así tener una aplicación más correcta del algoritmo. Posteriormente tenemos que determinar cuál es el K óptimo. K es el número de núcleos o clúster que vamos a probar. Es relevante mencionar que tanto en la limpieza de los datos, la normalización y en el K óptimo, hay decisiones que toma el operador, el que está programando. Esto no es una caja negra, es decir, aquí hay cosas que probar. Una vez que hemos probado los resultados, porque finalmente lo que nos entregue el algoritmo tiene que tener un sentido, tiene que seguir una lógica y definimos finalmente cuáles van a ser los datos que vamos a ocupar, cómo los vamos a normalizar y cuál va a ser el número de clúster. Agrupamos la data finalmente, una vez agrupada la data la exportamos. Esto es un atributo más en la base de datos de las muestras, por ejemplo, de sondajes. Por lo tanto, podemos modelar estos dominios y validarlos posteriormente, finalmente ya en el 3D del modelo geológico. Generalmente las datas que estamos hablando son de este tipo, es decir, tenemos mucha información, mucho datos. Aquí estoy mostrando prácticamente toda la data del proyecto con la cual tuvimos acceso. Entonces aquí donde nosotros decidimos cuáles son los elementos que vamos a usar para la clusterización o el agrupamiento. El análisis que hay que hacer, por ejemplo, aquí hay nueve variables. Esta data, pues, ya mencioné, ocupamos 36, probablemente fuimos descartando algunas, pero acá tenemos un ejemplo de lo dificultoso que es a veces poder buscar relaciones en datas multivariables de este tamaño. Ya una vez que estamos trabajando con el algoritmo, lo que acá tienen en la tabla de la izquierda, ustedes pueden ver la data normalizada, ustedes pueden ver que los valores de cada uno de esos elementos oscilan entre 0 y 1. En la derecha tenemos un gráfico que se ocupa en K-means para definir el número de clusters. Generalmente el número de clusters está en la zona donde se observa la inflexión de la curva. En este caso uno podría decir que esa inflexión está entre 4 y 6, por lo tanto cuando nosotros probamos el algoritmo vamos a ir probando entre 4 y 6 clústeres, vamos a ir viendo los resultados y tomaremos el que mejor nos parezca en términos de la lógica geológica del depósito. Bueno, una vez que hemos realizado la clusterización, nosotros podemos ver en la figura de la izquierda, aquí tenemos un scatter plot en 3D de la data original. Ustedes pueden ver que uno pudiese imaginar ahí varias rectas que definirían correlaciones en el espacio, y en la derecha lo que ya tenemos los datos marcados por estas agrupaciones. En este caso nosotros elegimos 4 clústeres para una de las betas, la beta 1, y entonces el algoritmo ya nos está diciendo cuáles son los subconjuntos que nosotros posteriormente vamos a transformar en dominios. Bueno, ahora les voy a mostrar los resultados de este trabajo en esta figura. Tenemos acá a la izquierda los puntos de muestras de una de las betas con su respectivo, donde se le ha asignado su respectivo agrupamiento o clúster. Están con distintos colores. Y a la derecha tenemos la estadística para cada uno de los elementos que también están asignados ya con los clústeres respectivos. Por ejemplo, en esta zona alta de la estructura, donde tenemos el clúster 1, todos los están, ese es el primer
boxplot que vemos acá en este gráfico, y empezamos a observar que cada uno de estos clústeres, en cada uno de los elementos, constituye una población única, independiente de los traslapes. Sabemos que esas poblaciones representan a ese dominio. Por ejemplo, es interesante analizar acá el clúster número 3, que está de color verde, que es un clúster, por ejemplo, que los contenidos de oro no es muy alto, está entre los más bajos, pero por ejemplo los contenidos de plata es bastante alto. El clúster 1, volviendo al 1, es alto en oro, no es el más alto en plata, pero sí es más alto en cobre y arsénico, etc. Eso quiere decir que nosotros podemos entonces encontrar en estos clústeres que hemos definido patrones geoquímicos particulares y distintivos entre ellos. Posteriormente, cada uno de estos clústeres ya en el software de modelamiento nos permite entonces modelar estos dominios y particionar nuestra estructura en distintos dominios con distintas improntas geoquímicas. Aquí voy a mostrar los resultados que obtuvimos para la otra beta. En este caso, el óptimo de agrupamiento fue de tres grupos. Lo mismo que comenté en el caso anterior. Tenemos los grupos primero distribuidos espacialmente y concentrados espacialmente en zonas específicas de la estructura, y cada uno de ellos tiene un patrón geoquímico característico y representativo. El modelo 3D también, así nos quedan los dominios. Y para quienes queremos tener dominios en este tipo de estructura que nos permitan, por ejemplo, zonificar la estructura para hacer mejores estimaciones de los grados, o para la geometalurgia, ya vimos que cada uno tiene patrones geoquímicos diferentes, por lo tanto vamos a esperar comportamientos metalúrgicos diferentes de cada uno de ellos. Bueno, conclusiones. Los resultados de la combinación de técnicas tradicionales para definir dominios, geología detallada, análisis exploratorio de datos y estudios de correlación espacial, que son las que habitualmente ocupamos para definir dominios, cuando lo combinamos con K-means han sido satisfactorias. El análisis por K-means permite observar relaciones que son muy complejas usando procedimientos tradicionales, y además tenemos que considerar que el K-means y otros software de Machine Learning pueden operar en espacios n, en dimensión n. Una vez obtenida la data de entrada, la velocidad de procesamiento suele ser alta. Por la experiencia que tenemos, muchas veces tomamos mucho tiempo en preparar la data, en tener la data, entenderla bien, en tenerla en un formato único. Demoramos más en eso que en el procesamiento mismo, lo cual es una gran ventaja porque esto nos permite revisar varios escenarios antes de decidir por el escenario que definitivamente vamos a usar. Los resultados, como en todo modelo, serán útiles en la medida que tengan sentido lógico para el especialista y se validen con los resultados reales. Bueno, recomendaciones que nos atrevemos a hacer. El uso del Machine Learning se está incrementando fuertemente en las geociencias, pues permite procesar múltiples datos con diferentes orígenes. Los profesionales de la minería deben incluir esta herramienta en su labor profesional. También sumar a la data geológica las pruebas metalúrgicas, como es el caso de la geometalurgia, más la información de la mina, la información de la planta de proceso, en un solo proceso de
de entendimiento con esta herramienta es para nosotros una tarea inminente que debe realizarse para obtener soluciones prácticas en el corto plazo. En particular, nosotros que venimos del mundo de la geociencia y no del machine learning, hemos visto que es usual combinar el PSA, que es el estudio de componentes principales, y el K-means. Creemos nosotros que esta combinación va a tener exitosa aplicación en el futuro en nuestro campo de trabajo. Bueno, esa es la presentación. Muchas gracias y quedamos atentos a vuestras preguntas. Muchas gracias, Orlando. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes y ahora Rodrigo leerá solo algunas preguntas por razón del tiempo, pero le llegará un correo con el video de este webinar y también una encuesta donde nos pueden hacer llegar sus preguntas o dudas que tengan si es que Rodrigo no las alcanza a leer. Desde ya, muchas gracias. Hola. La primera pregunta dice, ¿por qué se habla de clasificadores supervisados y no supervisados? Bueno, en el mundo de los algoritmos Machine Learning existen estos dos grupos. Los supervisados generalmente el operador le entrega los ceja, entre comillas, es decir, le da lo orienta, y los no supervisados son los algoritmos que actúan directos sobre los datos y definen relaciones directas sobre los datos sin haber recibido previamente una orientación del operador. Los algoritmos de agrupamiento son típicos algoritmos de no supervisados. La segunda pregunta dice, ¿por qué es necesario transformar la data antes del proceso? Bueno, como se mencionó en la presentación, la eficiencia de estos algoritmos es mejor cuando uno puede llevarlo a una dimensión uniforme, isotrópica. Entonces, por ejemplo, si en el caso nuestro que vimos acá, geoquímica, hemos medido valores en porcentaje, valores en ppb, valores en ppm, tenemos escalas distintas, entonces es recomendable normalizarlos, llevarlos a una dimensión donde sean equivalentes para que el algoritmo sea más eficiente. Muchas gracias. Y por último, muchos tienen preguntas parecidas a ¿cómo validas el outcome o el resultado y si este resultado tiene sentido geológico? Bueno, es una pregunta relevante, importante, pues el algoritmo es una máquina finalmente. Primero, la validación se hace directamente sobre los resultados, es decir, como yo mostré en la presentación, si los agrupamientos tienen una lógica espacial, primero que nada, que en geología es muy importante la distribución espacial. Si cada uno de esos grupos tiene una impronta geoquímica específica que haga sentido, por ejemplo, con la termodinámica de estos sistemas, en este caso de oro, en este sistema hidrotermales. Y tercero, es muy relevante que esto lo valide también el geólogo de campo, el geólogo que ha hecho el logueo, que fue el caso de este estudio donde cuando nosotros hicimos este proyecto fuimos mostrándole a los colegas, a las colegas que habían construido el modelo geológico, les fuimos mostrando los resultados
y ellos nos fueron guiando. Por ejemplo, el de 4 clúster anda mejor que el de 5, etcétera. Y como yo mencioné, uno va generando escenarios, esos escenarios se van validando hasta que llegamos a un resultado que nos satisfaga. También puede estar la opción de que no lleguemos a ningún resultado que no sea coherente y por lo tanto ahí va a quedar el ejercicio. Muchas gracias por las respuestas. Bueno, finalizamos con el webinar de hoy y desde ya quedan invitados a los próximos webinars que serán publicados oportunamente. Muchas gracias por la participación.